Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Israel estuvo unida por 120 años como nación. 120 años con Saúl, con el rey David y con el rey Salomón. Después de Salomón hubo una división. Ya se llamaba Israel 10 tribus del norte que se dividieron. Y se llamaba Judá, la tribu de Benjamín y Judá que se unieron en el sur. Pero había una profecía de Dios, que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá todos tendrían que salir y la tierra quedaría sola. Iban a ser deportados, iban a entrar en la cautividad. Y así fue. En ese tiempo la potencia mundial era Siria, y Asiria se lleva cautivos a los de Israel. Y después, cuando ya Siria no era potencia mundial, sino era Babilonia con el rey Nabucodonosor, es cuando toman cautivos a los de Judá. Se los llevan y ya se había profetizado que eran 70 años de los cuales pasarían cautivos, pasarían secuestrados, esclavizados. Y así fue. Cuando se cumplieron los 70 años, ya Babilonia no era la potencia mundial. Entonces la potencia mundial ya eran los medo-persas. Y los medo-persas tenían al rey Ciro, el cual fue tocado por Dios. Sí, un rey impío, un rey que no era del pueblo de Dios, fue tocado por Dios para que él pudiera darle la salida al pueblo de Judá, para Jerusalén, para que empezaran a restablecer el templo. Entonces Ciro envía a Zorobabel con 50,000 aproximadamente personas para que pudieran construir el templo, y construyeron algunas casas. Zorobabel se fue con algunos levitas, con algunos sacerdotes, y ellos fueron el primer retorno a la tierra prometida. Pero después, en el segundo retorno, ya había pasado de Ciro, había pasado Darío, había pasado Jerjes, pero después viene el rey Artajerjes, que es el hijo de Jerjes, que viene y envía a Esdras. Esdras, un profeta. Esdras era sacerdote y al mismo tiempo era maestro de la ley. Entonces Esdras era el que iba a restablecer la religión, los cultos a Dios, porque los que se habían ido empezaron a perderse nuevamente, a hacer lo que no debían hacer. Y Esdras venía a reconstruir, no solamente a volver a reconstruir templos o arreglar cosas, sino era a establecer la fe en el Señor. Pero este era el segundo retorno. Y estas personas empezaron a tener un problema porque faltaba un retorno más. Y es el de Nehemías. Pero Nehemías, para llegar allá no le fue fácil. Tenía que pasar algo. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 4, dice que él se encontraba en Susa, donde estaba porque él era copero del rey. Dice que vino a él Hanani, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunta por los judíos que habían regresado, los que habían llegado de la cautividad, de los que estaban cautivos y estaban allá, y por Jerusalén. Y me dijeron, dice Nehemías, el remanente, los que dieron en la cautividad allí en la provincia, están en gran afrenta, están en gran mal, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Le llega la mala noticia a Nehemías, que los que habían retornado, sí, esos 2 retornos que habían llegado allá, estaban pasando muchas necesidades. ¿Y por qué? Porque era un pueblo sin muros. Era un pueblo sin puertas. Era un pueblo, en ese tiempo, lo que los protegía eran las murallas. Las murallas estaban en el piso. Las murallas estaban calcinadas, al igual que las puertas de la ciudad. Nehemías, al ver que su pueblo sufría, sus hermanos israelitas, sus hermanos judíos, que estaban sufriendo, pasando calamidades, es como si usted dejara su casa, que no tuviera puertas ni ventana, y usted durmiera de esa forma. Sabe que en la noche entrarán los ladrones, entrarán los amigos de lo ajeno, entrarán asesinos o entrarán personas que podrían violar a cualquiera de las personas que se encuentren en casa. Eso sufría el pueblo.
Estaban pasando necesidades, pasaban hambres, pasaban ataques, robos y muchas cosas de estas. Cuando Nehemías, escuchó esto, él hizo algo muy importante que hoy debemos tener en cuenta. Él primero sintió el dolor del pueblo, pero hay 5 pasos. Él dice que cuando escucha eso, él se sentó. Y ahí es donde vienen 5 pasos para la solución de nuestros problemas. Porque ¿qué pasa? Nehemías se sienta, es lo primero que él hace cuando le llega la mala noticia. Y yo te hago una pregunta. ¿Será que cuando a ti te llegan las malas noticias, tú tienes la tranquilidad de sentarte para pensar lo que vas a hacer? ¿O eres de los que cuando alguien te dice se murió un familiar o está en la UCI o está en la clínica tal familiar tuyo, que ni Dios lo permita? ¿Será que tú te sientas a pensar? ¿O será que lo primero que haces es salir corriendo a solucionar un problema por tu propia cuenta? ¿Será que tú tomas la tranquilidad necesaria de sentarte para pensar bien cómo vas a solucionar el problema? Pero él dice que se sentó. Tenemos que sentarnos y tener tranquilidad en muchos momentos. Ahora, por el dolor que él sentía, dice que él lloró. Y nosotros podemos llorar. Claro que sí, tenemos que llorar, porque cuando lloramos estamos diciendo, estamos limpiándonos por dentro, estamos desahogándonos del problema que tenemos. ¿Será que también entras en duelo, que es el tercer paso que hizo Nehemías? El duelo es un tiempo que tenemos de pasar el dolor por la noticia que hemos recibido. ¿Y será que de pronto cuando alguien te dice que algo pasó con tus hijos, que se enfermaron o que ni Dios lo permita, tuvieron un accidente, te sientas, lloras, haces duelo por un tiempo, no sabiendo todavía lo que ha pasado con ellos? ¿Será que cuando tu jefe de trabajo te llama para decirte que estás despedido, será que lo tomas con tranquilidad? ¿O será que eres de los que hablas y gritas y dices, y después es que vas a sentarte, y después que vas a llorar, y después que vas a entrar en duelo? Pero dice que no solamente se sentó, que lloró y que entró en duelo, sino que ayunó y oró al Dios de los cielos. Y ahí es donde está nuestra solución. Tú te sientas, tú lloras, entras en duelo en medio del proceso que estás viviendo, pero debes de ayunar y orarle al Dios de los cielos, porque la solución no está en tus manos, la solución está en manos de Dios. Cuando tú haces estos pasos, lo haces bien, así como Nehemías nos los enseña hoy, podrás encontrar solución en si hay muerte de un familiar tuyo, porque el duelo lo vas a pasar, pero el Señor en medio de la oración y en medio del ayuno calmará tu dolor, sanará, restaurará, le dará esperanza a tu familia. Sí, cuando algo le pasó a un hijo tuyo, a una persona cercana tuya, sea tu esposo, tu esposa, el Señor va a obrar en medio de esa oración. Cuando te llama tu jefe y perdiste tu trabajo, te vas a dar cuenta que tomándolo tranquilo, no importa que llores o entres en un duelo porque tenías muchos años en esa empresa. Cuando ayunes y ores, el Señor te dará la salida para un trabajo mucho mejor. Cuando tu pareja te llama para terminar, cuando tu esposo te dice o tu esposa que van a divorciarse, vas a sentirte triste, pero siéntate, llora, entra en el duelo, pero ayuna y ora para que el Señor restaure tu matrimonio, para que el Señor restaure a tu esposo, para que el Señor restaure a tu esposa, para que se puedan solucionar. Cuando tienes problemas económicos, siéntate, llora, haz duelo por el problema en que estás pasando, pero al mismo tiempo ayuna y entra en oración en el Señor, que Él restablecerá todo eso en tu casa. Hoy Nehemías nos enseña 5 pasos para solucionar cualquier problema en nuestras vidas. Y todo lo hace el Dios Altísimo que tenemos, porque Él tiene el poder de restaurar, de sanar y de hacer cualquier milagro en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted, su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos y hoy Dios te da 5 pasos para solucionar cualquier problema. Bye bye.